Cuando uno se equivoca, cuando uno se equivoca en algo, mete la pata, ya sea inconscientemente o conscientemente, y uno siente ese golpe en su ser interno, en su conciencia, no es para que uno se deprima, uno se angustie, se ponga mal. No, no, no. Eso ese no es el camino. El camino es reparar. El camino es cómo, para qué, para qué el Creador permitió que eso me ocurriera. Si el Creador permite algo en la vida, en ese sentido tenemos que subir desde nuestro estado de conciencia natural humano, tenemos que subir al nivel de conciencia superior. En- y ahí entendemos que todo es manejado en este universo desde el mundo superior. Entonces allí el libre albedrío que tenemos aquí en Asia, en este mundo de la manifestación, en el mundo físico, ese libre albedrío no tiene sentido, no está es más, no existe en el mundo superior. Existe solo en nuestro mundo en donde no somos capaces nosotros de ver mucho más allá de unas cuantas horas, unos días que planificamos ciertas cosas nosotros y de aquí a 15 días tengo que hacer tal cosa o tengo una fecha para tal cosa, un viaje, no sé. Son esas las cosas que podemos ver, pero igual están en el futuro, no están a nuestro alcance todavía. No sabemos si vamos a llegar a eso, si eso se va a manifestar, si lo vamos a poder hacer. Bueno, desde el punto de vista de la conciencia superior, es que todo es manejado desde arriba. Es decir, si uno se equivoca, de arriba estaba programado que uno se equivoque. Si uno hace una cosa, en lugar de irse por la derecha, se va por la izquierda, no es que uno haya decidido, me fui por la derecha, engañar el sistema. Engañé a la Matrix, como dicen algunas personas, o hackeé la Matrix y hice lo que la Matrix no esperaba que yo hiciera. Bueno, eso no es más que un pensamiento muy simple que nos puede venir al ser humano, ¿eh? Porque no podemos nosotros siquiera comprender la nada misma, ni siquiera un atisbo de lo que es el infinito, cómo se manejan las cosas allá y cómo está todo manejado desde el comienzo hasta el final. Alguna vez yo he dicho que nosotros estamos viviendo una historia conocida completa por el eterno infinito, el eterno infinito. Ya hemos hablado un poquito, y yo sé que a algunos de ustedes les causa un poco de escozor porque no entienden esto cuando yo hablo de que está el infinito y que dentro del infinito está el sistema de dioses. Bueno, es algo que solamente con los años lo van a poder entender, porque requiere de muchos cabos que atar para poder entender esto que les estoy diciendo. Y requiere por supuesto, de conocer Kabbalah, conocer el nivel de la Torá en el nivel Sod, eh, un poco más profundo para poder comprender cómo funciona el universo a rasgos muy grandes en realidad. Aunque no podemos estar seguros que todo es así 100%, pero por lo menos creemos que se acerca mucho a cómo en cierto punto es cómo funciona la realidad en que vivimos. Bueno, más allá de esta explicación que estoy dando, eh, como dije, no es posible que haya ocurrido algo porque simplemente a uno se le va. ¿Ah? Es decir, eso se me fue. Algo hay que aprender. Algo hay que aprender y nunca, como dije, nunca debe ocurrir que nos vamos a desmoralizar, que nos vamos a amargar, que nos vamos a poner tristes, que vamos a bajar los brazos, que se nos va a quedar el corazón desalentado. No, no, no debe hacer eso, ¿eh? Nunca. Esto queda como, quiero que quede esta como enseñanza para ustedes, que nunca les ocurra eso, jamás. Tampoco jamás quedarse en un estado de culpabilidad, menos, peor, porque eso es muy dañino para la vida espiritual de una persona, incluso para la vida física. ¿Por qué? Porque cuando la persona entra en estados distorsionados de pensamiento, baja su energía emocional, su energía física, baja todo. ¿Por qué? Porque hay un estado de estupor interno en las partes superiores de uno espirituales y esas, por supuesto, que van a tener repercusión en el cuerpo físico. Entonces, me he estado preguntando qué es lo que hay en esto, qué es lo que hay aquí. Entonces, yo creo que aquí nos van a salir algunas respuestas que nos van a ayudar, no para, a ver, no es que quiera justificar yo que me haya equivocado en esto, eso quiere decir que tengo que poner más atención a lo que estoy haciendo. Totalmente de acuerdo con eso. Sin embargo, eh,
creo que hay más cosas que en esto. Entonces yo creo que por aquí lo que voy a compartir con ustedes hoy va un poco lo que es necesario comentar y saber, que todos lo sepan muy bien. Creo que sobre esto hablé muchas veces cuando estábamos en el grupo, estudiábamos en forma presencial. Seguramente toqué muchas de estas cosas que voy a decir ahora, pero posiblemente no con la misma profundidad que lo voy a decir también ahora. Así que yo creo que por ahí va un poco de cómo podemos encontrar el para qué ha ocurrido esto que me ocurrió particularmente con los estudiantes. Sin embargo, antes de partir con la temática que tengo, tenemos un recurso que esta es la única festividad que lo tiene, que es el recurso de Pesach Sheni. Pesach Sheni significa hacer un ritual de Pesach pequeño, pequeño, se llama Pesach Sheni pequeño, eh, que es el día 12 de mayo. Parte el día 11 y todo el día 12 de mayo se puede comer los elementos simbólicos de la festividad de Pesaj. Bueno, y por ahí parto, ¿eh? Parto con qué es lo que es la festividad, qué es lo que estamos celebrando nosotros aquí con la festividad de Pesaj. Lo primero que quiero decir es que todas las celebraciones que tenemos ahora, con excepción de una de las, a ver, de los servicios que se hacían en el templo, cuando estaba en Jerusalén, queda establecido y tiene todo el valor, absolutamente todo. Es el servicio que hacen los Kohanim, los sacerdotes, creo que todas las mañanas en las sinagogas. ¿Cuál es este servicio? Ellos, en todas las sinagogas hay quienes saben que son descendientes de los Cohen, es decir, descendientes de la línea de Aarón, descendientes de los hijos de Aarón, de sus hijos, así, descendientes consanguíneos. Todos ellos son Cohen, Cohanim. Entonces, el servicio de ellos es bendecir, bendecir al pueblo, esa bendición que ellos hacen normalmente, que me la vieron hacer muchas veces a mí. Yo nunca la hice igual como ellos la hacen porque yo no soy Cohen. Pero si uno puede, si no hay un Cohen presente en un lugar para bendecir al pueblo o al grupo que está ahí, bendecir para el mundo, puede hacer una bendición la persona que dirige el lugar. Por esa razón yo lo hacía. Entonces los Cohen ponían sus manos de una forma determinada que era justamente de esta manera como ponían sus manos ellos, así. Esto seguramente les va a recordar la película de Viaje a las Estrellas con el señor Spock. El señor Spock, que bueno, él era judío, por si no saben, Spock era judío, entonces él vio eso muchas veces en la sinagoga y eso lo llevaba como en la sangre de poner las manos de esta forma. Entonces, los sacerdotes ponían las manos de esa forma, se cubren, lo ponen todavía, se ponen su talet y bendicen al pueblo y se vuelven a los cuatro puntos cardinales y hacen bendición para todo el planeta. Porque en realidad el templo, el carácter del templo y todo este culto dado por el Creador no es un culto, digamos, regional, no es un culto de un punto preciso, en este caso Israel, era un culto que estaba hecho y pensado para que fuera un culto a nivel mundial, es decir, que afectara a todo el mundo. De hecho, se sabe históricamente que mientras estuvo el templo, primero el tabernáculo, luego el templo, no hubieron guerras en el mundo, no hubieron guerras como las que tenemos ahora, guerras grandes, no hubieron guerras. No había mujeres que abortaban, o si ocurría eso era muy poco, ni siquiera los animales abortaban. Había abundancia. ¿Por qué razón? Porque en realidad estaba, el punto es en que el Creador dijo, yo habitaré en ustedes, no solamente entre ustedes, sino en ustedes. Y está escrito que Israel es sacerdote. ¿Y sacerdote para quién? No puede ser sacerdote para sí mismo. Israel es sacerdote para el mundo, para el mundo, y no solamente para el mundo, sino para todo lo que existe en cierto punto, porque es el que tiene la conexión directa con el mundo superior y que tiene la entrada no solamente para conectar con lo físico que fue dado, sino también para poder conectar con los mundos superiores. Aunque hay una diferencia, porque si nosotros nos fijamos, los israelitas tenían unas formas de conectarse con el Creador que eran, por ejemplo, una cosa era el arca,
que Moshe entraba y bajaba la Shekinah, bajaba una luz que estaba entre medio de los querubines, y de esa luz Moshe escuchaba la voz divina que le hablaba y le daba instrucciones. Eh, y ese era un medio de que Moshe consultaba cuando necesitaba saber algo que el creador le dijera. Bueno, de esa forma conectaba junto con Aarón y preguntaban, consultaban y les era dicho lo que tenían que hacer. La otra forma era por efod, y el efod también estaba relacionado con los urim y los tumim. Bueno, había una forma de conectarse, de preguntar al creador. El efod era el pectoral, perdón, todo era el pectoral, era una cosa como cuadrado que llevaba el sacerdote aquí en el pecho colgando, con 12 piedras. Cada piedra tenía los nombres de las tribus de Israel. Entonces, las piedras tenían letras hebreas. Mientras el sacerdote hacía esa consulta, las piedras se iban iluminando. Y además de ello estaban los urín y los tumín, que son las piedras de luz, las luces, eh, unas luces particulares en sí que hacían una especie de conexión con las piedras del pectoral, que las piedras del pectoral se iluminaban. Y lo que se iluminaban eran las letras que estaban allí. Entonces habían enfrente del sacerdote también, del sumo sacerdote, habían los ayudantes de él que también eran Coanim, que estaban también atentos mirando qué letras eran las que se iluminaban, de modo que el sumo sacerdote no fuera a equivocarse en algún caso y recibiera el mensaje equivocado. Bueno, de esa forma el creador hablaba. Era un método que podríamos decir, a ver, parecido un poco, no, no parecido, pero sí puede ser parecido a ese método de la clave Morse, punto, punto, raya, raya, eso lo típico de los telégrafos antiguos. Era algo muy parecido, como tenían, digamos, la forma de conectarse con el creador. Entonces, el tiempo antiguo, el tiempo de los Cohen, el tiempo de todo eso fue un tiempo maravilloso, un tiempo extraordinario. Pero ahora tenemos que entender una cosa. Eh, todas las festividades, todas las festividades que fueron dadas, particularmente las tres festividades de peregrinación, es decir, en que todos los varones por lo menos estaban obligados a ir a Jerusalén, eran tres. Una de ellas era Pesaj, la otra era Yom Kippur y la otra era la fiesta de los tabernáculos. En esas tres festividades tenían que ir por lo menos los varones. Y ahí es que viajaban de un pueblo a otro, de una nación a otro, porque estaban dispersos, muchos se habían dispersado en otras naciones por el imperio. Recordemos que para los tiempos de Yeshua, por ejemplo, en el templo de los tiempos de Yeshua, Israel estaba muy disperso, entonces venían de distintas nacionalidades al templo y traían ellos sus ofrendas. Y tenemos que recordar una cosa, que estas festividades, las ofrendas que se hacían y que la Torá nos enseña, son ofrendas que debían hacerse en el templo. Los animales debían ser matados en el templo por los sacerdotes o los levitas, ayudantes de los sacerdotes. Ellos mataban los animales y ellos sabían cómo hacer todo el sacrificio de la sangre. Aquí entramos en todo ese tema que es muy largo de tratar de explicar lo poco que entendemos sobre el tema, porque en realidad yo por mucho que me he esforzado en aprender sobre eso y entender lo que significa el tema de los sacrificios, es difícil todavía queda mucho por aprender sobre ese tema. Pero el templo era absolutamente clave para las festividades. Sin el templo, en realidad, las festividades, lo que hacemos hoy, es solamente un símbolo. ¿Por qué? Porque ya dije, tenían que estar los sacerdotes que mataban los animales. Porque en la festividad de Pesaj había un sacrificio de un cordero o un chivo. Cualquiera de esos dos animales servía para sacrificio y que luego era comido en familia. Pero no está permitido hacer ese sacrificio fuera de Jerusalén, y si no hay templo tampoco está permitido. Entonces, ya tenemos un problema ahí, que lo que es la festividad de Pesaj que celebramos ahora es una festividad que tiene que ver con una celebración de tradición, pero no una celebración efectiva 100%. Porque porque todos los ritos que hay en el Seder de Pesaj, que el Seder de Pesaj, el que tenemos nosotros, incluso que usábamos, nos demoraba más o menos una hora y media, quizás un poco más. Pero el Seder de Pesaj que hacen los rabinos
ortodoxos, es un ceder que dura 3, 4 horas, ¿eh? Y algunos más. Yo he tenido la posibilidad de conversar con judíos y decir que te leas. Alguno me dijo una vez, mira, es una verdadera lata. Estás todo ese tiempo ahí escuchando una cosa, la otra. Bueno, todas esas cosas que están, en su gran mayoría, que están allí, son, son símbolos de tradiciones que fueron siendo añadidas no por los sacerdotes, sino por los rabinos a través de los siglos, a través de los años. Entonces, primero, es imprescindible para poder celebrar Pesas correctamente que esté el templo. Imprescindible. Si no está el templo, no se puede hacer sacrificio. Y parte fundamental de la festividad de Pesaj es que tenía que eh, eh, sacrificarse un cordero o un chivo, que para el efecto era lo mismo. No está el templo, no están los sacerdotes en funciones. Por lo tanto, ¿qué es lo que se hace? Por eso es que en el, en el plato del Seder de Pesaj, ¿qué es lo que se pone? Se ponen los elementos que son simbólicos de la festividad. Se pone un hueso de cordero. Un hueso de cordero que es un hueso, porque no puede ser un carne. No, no se recomienda comer carne de cordero o de chivo en la festividad de Pesaj. ¿Por qué? Porque puede ser considerado que se está haciendo un sacrificio fuera de Jerusalén y fuera del templo, porque no hay templo. Entonces se ponía un hueso simbólico allí. Se ponen hierbas amargas, se pone, se pone una argamasa ustedes saben que la hacemos de manzana rallada con nueces y algunas cosas de esas, que es un símbolo de qué? Eh, del adobe, de la paja y la tierra molida con lo que los israelitas tenían que trabajar en la tierra de Egipto, es decir, un símbolo de la esclavitud. Se pone un huevo duro, que simboliza la dureza y el corazón del faraón, que no los dejaba salir y que los oprimía constantemente. Se pone la matzá que es el pan sin levadura. ¿Por qué? Porque dice que los hijos de Israel la noche previa a la salida, al otro día era la salida, comieron, por la premura que tenían, no pudieron leudar pan, no pudieron ponerle levadura al pan, entonces comieron pan sin levadura, hicieron una masa, hicieron lo que llamamos acá en Chile unas churrascas y ya vamos ahí a las brasas o parrilla posiblemente, no sabemos, lo más seguro es que la mayoría haya sido a las brasas. Y ahí eso comieron para la salida. Entonces, estaban apresurados. Todo lo que hay en el ser y todas las cosas que se hacen son símbolos de lo que fue real en aquellos tiempos, en los tiempos del tabernáculo y los tiempos de los dos templos que hubieron y que fueron destruidos. Entonces, los templos no están, los sacerdotes no están. No podemos hacer sacrificios. Otro detalle importante. Pesach exige para todos los varones para poder comer el sacrificio de Pesach que los hombres estén circuncidados. Todos, absolutamente todos. Es decir, nosotros, si no estamos circuncidados, no podemos participar de eso. Sin embargo, como nosotros tenemos otros elementos, aquí entra todo lo que tiene que ver con Yeshua y su sacrificio mesiánico. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos una Pascua que es distinta, una Pascua distinta que celebrar. ¿Cuál es la Pascua? ¿Cuál es el Pesaj nuestro? El Pesaj nuestro es el sacrificio hecho por Yeshua como Mesías, el cual, eh, digamos en un sentido simbólico, nos rocía con su sangre y el ángel destructor, que se recuerda en la festividad de Pesaj, no puede causarnos muerte ni causarnos daño. Entonces aquí hay un, digamos, no es una división, porque este sacrificio de Yeshua como Mesías no fue hecho solamente por los pueblos no judíos, así, por los pueblos gentiles, no, al contrario, fue hecho para judíos y dentro del pueblo judío fueron injertados los gentiles, como lo enseña el apóstol Pablo. Pablo dice que a Israel no le ocurrió endurecimiento, dice, porque ellos fueran negativos, porque fueran o porque estuvieran desechados. No, sino que fue un medio que la voluntad divina del Creador, la sabiduría divina, digamos, utilizó
para que a causa de esa, digamos, de esa dureza de corazón en un momento de ello y de ese estupor de no haber creído que Yeshua era el Mesías, se abriera una puerta, una ventana para que los pueblos gentiles pudieran entrar a través de la fe en Yeshua, a través de su sacrificio, a través de su obra redentora, pudieran entrar en el pacto y ser partícipes también de la vida por venir, de la vida eterna. Bueno, aquí quiero ir mirando algunos capítulos de las Escrituras. Ya les dije que esto iba a ser, no iba a ser corto lo que quiero comentarles, pero creo que vale la pena de que lo vayamos mirando, ¿eh? Entonces, para nosotros tenemos una Pascua o un Pesaj distinto. ¿Dónde está escrito esto? Eh, Juan, capítulo 1. El Evangelio por Juan, capítulo 1, versículos 29 al 34. Veamos qué dice aquí el texto en el Nuevo Testamento, ¿eh? Nuevo Testamento. Aunque aquí quiero decirles algo para los que son más nuevos. No existe un testamento nuevo en realidad. Hay, claro, nuevas promesas para un nuevo pacto. Eso está en Jeremías capítulo 31. Capítulo 31, 32, por ahí ustedes si buscan en el profeta van a encontrar que habla de un nuevo pacto cuando se quitaría el corazón de piedra de los hombres, se está refiriendo al pueblo hebreo, al pueblo de Israel, y les sería dado un corazón de carne, de modo que puedan comprender y entender todo el bien que el Creador nos ha querido hacer, siempre ha querido hacer a su pueblo. Entonces, habla de un nuevo pacto, pero no hay un pacto desechado, porque todo es una correlación, es decir, cada cosa ha tenido su lugar en la historia. ¿Se han preguntado ustedes por qué el Creador permitió que el templo fuera destruido? ¿Acaso es posible que los seres humanos simplemente Nabucodonosor dijo, ya, sabes, este templo me cae mal y quiero que lo destruyan y traigan toda la riqueza que está ahí a Babilonia? Eso no puede ocurrir. El templo fue destruido por una sola razón, porque el creador ya lo había dejado en desuso. Fíjate lo que dije. El creador lo había dejado en desuso. Es decir, el templo llegó al punto de que se corrompió la casta sacerdotal, eh, a tal punto que compraban el derecho a ser el sumo sacerdote. ¿Por qué? Porque como obviamente el pueblo llevaba todos los años las ofrendas y todo lo que estipulaba la ley, todos los años, los sacerdotes, las castas sacerdotales que habían, se volvían millonarios, ¿eh? En términos modernos se volvían multimillonarios, porque la gente llevaba. Ahí está el pasaje, como estamos recordando en estos días, cuando están en el templo y el maestro ve que están vendiendo, que están cambiando dinero. Están los cambistas, dice, están los que vendían palomas, los que vendían corderos, los que vendían, etcétera, etcétera. Todos estaban haciendo un negocio que tenían ahí. La pregunta es, ¿ese negocio era ilícito? En un sentido, no, no era ilícito. Si lo que ellos hubiesen estado haciendo allí hubiese sido dentro de la legalidad de cambiar, por ejemplo, a ver. En el templo las ofrendas debían ser hechas con shekel. Shekel era la moneda exigida en el templo, era la moneda hebrea, digamos, bien digo hebrea, ¿no? O israelita, shekel. Esa era la moneda que era aceptada como ofrenda en el templo. Entonces, claro, los que venían de otros países alrededor, que usaban otras monedas, pues claro, tenían que cambiar, tenían que comprar shekel en Jerusalén para poder hacer sus ofrendas. También los que venían de lugares lejos y claro, llevaban un animal para ofrecer, un cordero, es decir, no lo llevaban porque si tenían que viajar por 2 semanas, 3 semanas, un mes o más de un mes para llegar a Jerusalén, imagínense ustedes llevar un animalito así, llegan con un animal muerto al lugar de viaje. Entonces, ¿qué decían? Llevaban el dinero y allá compraban el animal. Entonces, ¿qué pasaba? Pasaba que los vendedores, tanto de los animales, corderos, chivos, para los sacrificios, eran unos verdaderos delincuentes. ¿Por qué razón? Porque cobraban mucho más de lo que valía el animal. Entonces,
los que vendían también palomas, porque claro, el que no podía ofrecer un animal de eso porque era pobre, se le permitía ofrecer una paloma o una tórtola, un animal, es decir, un ave pequeña, y el sacrificio tenía el mismo valor. Entonces, también estaban vendiendo palomas, todos a un precio exorbitado. Y había algo peor que escriben los historiadores, que dice que cuando, o esto es como un ejemplo que voy a dar, como un ejemplo simplemente que cuando llegaban a comprar un cordero, por ejemplo, o una de las personas que iba al templo y llevaba su propio cordero, su propio animal, venía el- el levita que estaba a cargo de revisar que los animales no tuvieran defecto, que ya saben eso ustedes, que la Torá dice que no debía ofrecerse animal con defecto al creador. Observaba el animal, lo miraba un poco y decía, no, este animal no es apto, no es kasher para el sacrificio. Y los animales kasher son los que están allá. Claro, y los que estaban allá eran los que ellos estaban vendiendo. Es decir, la persona común y silvestre del pueblo podía llevar un animal completamente apto para el sacrificio, pero como los que estaban allí eran unos ladrones que lo único que querían era eh, ganar dinero, pues tenían un negocio totalmente fraudulento. Entonces, tienes que ir a comprarlo allá, no sirve este animal. Y allá le cobraban un precio exorbitante por un animal que posiblemente estaba quizás, ese no era kasher, y el que traía a la persona era kasher. Bueno, todo se había desordenado, se había literalmente degenerado en un sentido el servicio al templo, el servicio en el templo, al punto que cuando el maestro eh, entra al lugar y ve todo esa locura que está allí, su espíritu se enardece y se molesta y se enoja. Y ya saben lo que dice el Evangelio. El Evangelio dice que tomó un lazo, una huasca, o otro dice un palo, ¿ah? Y sacó a todos a palo, a huascazo limpio hacia afuera y dijo, la casa de mi padre sería llamada casa de oración y vosotros la habéis convertido en una cueva de ladrones. Bueno, sacó a todos, dio vuelta a las mesas, las jaulas, soltó las palomas, las tórtolas, todo lo soltó porque se indignó al ver el corazón duro y sucio con lo que estaban haciendo con el lugar que había sido hecho como sagrado, sagrado para todas las naciones, no solo para una nación como algunos creen y algunos ignorantes de las escrituras, uno los ve, youtubers que no conocen ni siquiera lo más mínimo de una Biblia, que citan mal la Biblia, dicen que todo eso, que solamente se está hablando de una cosa que era de un punto en particular, es decir, de un solo pueblo. No, Dios nunca estuvo pensando en un solo pueblo, Dios siempre ha estado pensando en todas las naciones. Que Israel haya sido elegido como sacerdote, como pueblo principal en ese sentido, como pueblo de conexión con el Creador y como pueblo de puente con el resto de las naciones, no significa que el resto de las naciones no puedan ir directo al Creador. Claro que pueden ir directo al Creador también. Absolutamente sí. Porque si bien es cierto, está escrito en la Torá que Israel dice, y vosotros sois mi especial tesoro. Y dice, las otras naciones también son un tesoro para mí, pero vosotros sois especial tesoro. O sea, había algo que los elevaba. ¿Qué era lo que los elevaba? Ser sacerdotes, ser la nación sacerdote. Pero eso no excluía al resto del mundo. El profeta Malaquías habla en uno de sus pasajes. Dice, porque en todo el mundo, y allí no está hablando del mundo como la escritura tiende muchas veces a decir, cuando habla todo el mundo, está hablando de todo el mundo en Israel. No, no, no. Uno ve en el contexto del pasaje del profeta Malaquías que se está refiriendo al mundo como planeta, dice, y en todas partes del mundo, es la forma mejor de decirlo, en todas partes del planeta, podríamos decir ahora, se ofrece a mi nombre incienso puro. Y usted dirá, pero ¿cómo es esto que se ofrece incienso puro en otras naciones? Pues claro que sí. ¿Cuáles son los inciensos? Pues oraciones, pues corazones que realmente buscan al Creador, corazones que tienen contacto y conexión con el Creador, personas que internamente no están desconectadas de la divinidad, que nunca se han desconectado, pueblos originarios que nunca se han desconectado de la divinidad, que luego han ocurrido un montón de eventos a través de la historia
producto del hombre, producto del interés material del hombre, el interés personal, ególatra del hombre, que ha ido distorsionando todo y se ha ido dejando de lado la verdadera conexión con la divinidad, las fórmulas de conexión con la divinidad, las fórmulas de cómo conectar con Él, cuál es la cabana, cuál es la forma de conectar con la divinidad, y se oculten los secretos grandes y no se digan a la gente más común, sino a la gente se le asusta con cosas, con un montón de ideas